Hola amigos, hola hermanos en Cristo. Qué bueno que tenemos una vez más la oportunidad de llegar hasta sus hogares y esperamos que todo esto sea de bendición. Ahora les anticipo que el mensaje de hoy va a ser un poquitito más largo. Es el capítulo 13, son muchos versículos, pero yo espero que Dios traiga bendición a la vida de cada uno. Vamos a orar, vamos a poner todo esto en las manos de Dios y de una vez les anticipo que en un momento más, en medio de uno o dos cantos, Dani va a poner lo que son nuestros anuncios. Y lo hacemos constantemente solo para que estén conscientes y estén al pendiente y oren por cada uno de los grupos pequeños que tenemos. Grupos de niños, grupos de jóvenes, grupos de adultos, grupos de mujeres, grupos de varones, etc. Además, tenemos los servicios presenciales cada domingo a las 10 de la mañana y a las 12 del día. Vamos a orar. Dios, en el nombre de Jesucristo, ponemos en tus manos una vez más este servicio. Y pues que este medio que estamos usando pueda ser de bendición para aquellos que tienen el valor de dedicarle tiempo. Y Señor, que tú hables al corazón, que las personas sean edificadas, que puedan conocerte, que puedan conocer a Jesucristo como único Dios y Salvador. Y Señor, que lo que se va a decir hoy de la justificación pueda ayudarles para entender que tú eres el justo y solo tú eres el que justifica. Y todo en base al sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Oramos dándote honra y dándote gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a continuar. Sublime don que Dios me dio.
Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, y volverán nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, y volverán nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, el dolor y el gemido huirán. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, y volverán nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Has cambiado mi lamento en gozo, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en gozo. Jehová Dios mío, te alabaré. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Pues qué tremendo. Ya vamos casi a la mitad de este libro de los Hechos. Hoy nos toca un capítulo largo. Es el capítulo 13. Y a ver si puedo solamente leerlo para que pues dejar más oportunidad a Dios que hable al corazón. Esperamos que sea de bendición para cada uno. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada en el capítulo 12? Hablamos de 4 poderes que se manifiestan en la verdadera lucha espiritual. Y les dije que la verdadera lucha espiritual no tiene mucho que ver con manifestaciones de exorcismos y posesiones demoníacas, brujería, magia negra, que sí existe, pero no es lo común. Más que nada, la estrategia del enemigo es detener el avance del evangelio y el reino de Dios. Y la Biblia dice que Satanás se transforma como ángel de luz, imagínense, para detener el avance del evangelio, el avance de la misión de Dios. ¿Cuáles fueron los 4 poderes que consideramos en el capítulo 12? Número 1, el poder del enemigo de Dios, usando en esta ocasión como instrumento al rey Herodes. Número 2, el poder del cuerpo de Cristo, el cual se manifiesta en la unidad y máxime cuando nos unimos para orar. Número 3, el poder de la ira de Dios, la cual se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Número 4, el poder de la palabra de Dios, el cual se sigue manifestando
aún hasta el día de hoy, al transformar la vida de cada persona que busca al Señor Jesucristo. Muy bien, esto fue lo que consideramos la ocasión anterior. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de 5 sucesos sobresalientes del primer viaje misionero. Y lo que vamos a ver son el primer patrón del llamamiento misionero. Número 2, los primeros obstáculos del primer esfuerzo misionero. Número 3, el primer patrón de un mensaje misionero. Número 4, la primera mención paulina de la justificación. Y número 5, el primer cierre inesperado de un mensaje presentado con toda claridad. Ahora, tal vez alguien se preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver el dibujito ahí? Es una carretera con la marca de inicio, start en inglés. Pues estamos con la idea de que en el libro de los Hechos se comienza la carrera cristiana, se comienza el desarrollo y la expansión del reino del Señor Jesucristo. Entonces, por eso, cuando se inicia, ahí está digamos, la meta de salida. Y entonces encontramos estos 5 sucesos sobresalientes. La primera vez que alguien hace algo. Y en este caso hablando específicamente de una iglesia misionera, una iglesia con enfoque misionero y misioneros que van traspasando las barreras culturales, las barreras raciales, las barreras lingüísticas, etcétera, etcétera. Entonces comencemos aquí hablando de el primer patrón del llamamiento misionero. 5 sucesos sobresalientes del primer viaje misionero. Y aquí tenemos el primer patrón. Y este primer patrón se dio en una iglesia con enfoque multicultural. Déjenme leer los primeros 2 versículos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Leo el verso 3 también. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. De manera que este primer patrón de llamamiento se da aquí en esta iglesia que tiene un enfoque multicultural. Esta iglesia fue fundada por los primeros cristianos judíos que se atrevieron a cruzar las barreras étnicas y culturales. El equipo de liderazgo de esta iglesia se menciona aquí en el versículo 1. Bernabé era un judío nativo de Chipre, ya hemos hablado un poquito antes de su carácter. Simón, el que se llamaba Níger, la palabra Níger quiere decir negro o de Nigeria. Entonces algunos comentaristas sugieren que probablemente era el que fue obligado a cargar la cruz de Jesús. Si ustedes se acuerdan, pueden buscar el pasaje allá en Mateo 15, 21. Y este señor fue obligado a cargar la cruz. Probablemente sea él mismo. Otro personaje aquí es Lucio de Cirene. Algunos relacionan a este Lucio con el pariente que Pablo menciona en Romanos 16, 21. Está enviando saludos y ahí se menciona a ese Lucio, mi pariente, dice Saulo de Tarso, o en este caso Pablo. También, en cuarto lugar, tenemos a Manaén. Y como dice allí, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. O sea, este Manaén era hermano de crianza del rey Herodes. El Herodes, el tetrarca, aquel que mandó decapitar a Juan en la cárcel. Entonces, eso lo pueden ver en su Biblia, en Mateo capítulo 14 y el versículo 10. Ahora, el último que se menciona es Saulo. Dios quiso que Saulo fuera mencionado al final de esta lista. El primero que se menciona es Bernabé y el último Saulo. Y cuando Dios escoge en esta ocasión, escogió al primero y al último, a Bernabé y a Saulo. Ahora, este primer patrón de llamamiento al ministerio misionero
se dio en una iglesia enfocada en la confirmación y la edificación de los discípulos. Dice aquí en el versículo 1 que eran profetas y maestros. Profetas y maestros. ¿Cuál es la función de un profeta? En Hechos capítulo 15, verso 32, tenemos a dos personajes ahí que se llaman Judas y Silas. Fueron los que llevaron la carta con la decisión de la iglesia de Jerusalén. Había un conflicto en el capítulo 15, vamos a ver esto. Había un conflicto entre si los gentiles debían cumplir la ley y circuncidarse y todo eso. Entonces se formó el concilio, llegaron a un consenso, hicieron una carta y esta carta la enviaron por manos de Judas y Silas. Y dice en el verso 32, en Hechos 15, 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces, para la pregunta, ¿cuál era la función de un profeta? Consolar, confirmar, edificar la vida de los discípulos. La función de los profetas era esa entonces, confirmar, edificar. Y dice ahí que con abundancia de palabras. Obviamente no es que fueran merolicos, no es que hablaban mucho, sino la abundancia de palabras, obviamente se trata de las palabras de nuestro Dios. Y esas fueron las palabras que ellos usaron para consolar y confirmar a los hermanos en las cosas de Dios. Pero también dice el mismo versículo 1 que eran maestros. ¿Y cuál es la función de un maestro? Bueno, esto es más fácil. La función de un maestro es enseñar, instruir, discipular en el contexto bíblico. Por ejemplo, cuando Pablo le está dando instrucciones a Timoteo, allá en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7, él le dijo que fue constituido predicador y apóstol. Predicador y apóstol. Y también en la segunda carta, 2 Timoteo 1:11, le dice lo mismo, que fue constituido predicador, apóstol y maestro. De manera que un profeta es un predicador. Un profeta es un predicador. Es uno que toma la palabra de Dios, toma la profecía de Isaías, de Jeremías, de cualquier otro profeta y la entiende, obviamente basándose en las reglas del estudio bíblico, y entonces puede explicarla para conformar, para consolar, para confirmar, para edificar la vida de los discípulos. Ahora, este primer patrón del llamamiento misionero se dio también en una iglesia que era sensible a la voz y la dirección del Espíritu Santo. Dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Esta iglesia tuvo la sensibilidad de escuchar la voz y de obedecerla. Tuvo la disposición de obedecer, enviando misioneros. Y en el caso de los misioneros, ellos tuvieron la disposición de obedecer yendo al campo misionero. Pero no solamente se trata de enviar y de ir. Los boletos hoy, en nuestro contexto, ¿verdad? Los boletos de avión cuestan, los boletos de autobús cuestan. El pago de la renta donde vivan los misioneros, la luz, el agua, todo eso no es gratis, no lo provee el gobierno. Entonces, esta iglesia tuvo también la disposición de comprometerse financieramente con los misioneros. Dice allí en el versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los despidieron. Y esto de despedirles lleva el sentido o señala el compromiso financiero de la iglesia. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Tito, en el capítulo 3, versículo 13, dice, los cuales Tito 3:13. En Tito 3:13 habla de encaminar a los que sirven a Dios y con eso se refiere a la ayuda financiera que se necesita. El pasaje que les dejé aquí en la pantalla es el de Tercera de Juan capítulo 1, versículos 6 al 8, y lo leemos despacio. Dice de esta manera, los cuales,
hablando de misioneros, hablando de personas itinerantes que iban predicando la palabra, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno. Ahora, encaminarlos como es digno lleva precisamente el compromiso de finanzas, el compromiso de ofrendar para suplir las necesidades de nuestros misioneros. Nosotros aquí en nuestra iglesia tenemos ese compromiso y cuando a veces nos visita algún misionero, lo que hacemos es encaminarlo. O sea, no nos comprometemos para darles un sostén permanente porque de verdad tenemos muchos gastos con nuestros misioneros. Pero por la gracia de Dios, Dios siempre nos da para poder encaminarles, para poder ayudarles de alguna manera a comprar el siguiente boleto o algo así. Sigo leyendo el verso 6, tercera de Juan capítulo 1, verso 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarles como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. La expresión, el concepto de encaminar, que se relaciona con finanzas, también lo usa Pablo en Romanos capítulo 15. Cuando llegó a Roma o cuando iba a ir a Roma, él tenía la intención de embarcarse de allí hacia España y esperaba que los creyentes de Roma pudieran ayudarle económicamente para hacer este viaje. Dice allí en Romanos capítulo 15 y el verso 24, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Ser encaminado allá por vosotros no significa, bueno, me acompañan de aquí al puente, me acompañan de aquí a unos 2 kilómetros, no. Significa que él esperaba que esta iglesia pudiera participar con él en el aspecto financiero, ofrendando para suplir los gastos que implicaban el viaje. Estamos hablando de 5 sucesos sobresalientes del primer viaje misionero. Y lo que hemos visto es el primer patrón del llamamiento misionero. En segundo lugar, otro de estos sucesos sobresalientes del primer viaje misionero son los primeros obstáculos del primer esfuerzo misionero. ¿Cuáles fueron esos obstáculos? Ahora, lo primero que les voy a decir no es meramente un obstáculo, pero siempre surge la pregunta, ¿dónde vamos a llegar primero? Estoy yendo como misionero. ¿Dónde debo llegar primero? ¿Dónde debo comenzar? Y la idea y la sugerencia de todos los que hemos tenido alguna experiencia con esto es comienza en los lugares más receptivos. Comienza en los lugares de menos resistencia. Dice aquí en el versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. ¿Saben por qué navegaron a Chipre? Porque Chipre era el hogar de Bernabé. Seguramente ahí tenía o padres, o hermanos, o tíos, o primos, o parientes de alguna manera, amigos que se criaron con él desde la infancia, etc. Entonces, Bernabé sabía que ese era un buen lugar para comenzar. Entonces, el consejo y la lección es esta. Comienza en los lugares más receptivos. Comienza en los lugares de menos resistencia. El verso 5 dice, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Las sinagogas, en el contexto de Hechos capítulo 13, eran otro de los lugares receptivos también, otro lugar de menos resistencia, porque Bernabé y Saulo en este caso, eran judíos. Entonces, al llegar a la sinagoga, eran bienvenidos, los recibían. Y máxime sabiendo que Saulo era un rabino joven. Ahora, el primer obstáculo verdadero con el cual realmente se toparon fue un judío religioso.
un judío religioso. Miren lo que dice aquí en el versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar-Jesús. Este fue el primer obstáculo verdadero con el que se toparon. ¿Han oído ustedes el dicho que se usa en el ámbito del béisbol, que dice, ni picha, ni cacha, ni deja batear? Imagínense un jugador que no quiere ocupar ninguna posición, no quiere pichar, no quiere cachar, no quiere batear, no quiere estar en primera, no quiere estar en segunda, ni en tercera, ni nada. Bueno, este es el caso de este judío falso profeta, que ni picha, ni cacha, ni deja batear, porque el versículo 7 nos dice que había un procónsul que quería oír la palabra. Dice el verso 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Este señor, que era un oficial romano, un personaje de la política, del gobierno, deseaba oír la palabra de Dios. Dice el verso 8, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, este judío religioso, judío falso profeta, etcétera, se les oponía. Este es el primer obstáculo verdadero. Y su intención, como aquí lo dice, pues era apartar de la fe al procónsul. La semana pasada leíamos en Romanos 1:18, donde dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pues este era el problema y la actitud de este falso profeta judío. Y por esa razón, Dios tuvo que intervenir. Lo que vamos a ver es que quedó ciego, pero Pablo no tiene ningún poder para dejar ciego a nadie. Y tampoco ningún poder para darle la vista a nadie. El que intervino aquí en este caso fue Dios. Dice aquí, comenzando en el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. O sea, el procónsul no se convenció porque el judío falso profeta quedó ciego. El procónsul, dice aquí, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y ahora llegamos al siguiente obstáculo. Estamos hablando de los primeros obstáculos en este primer viaje misionero. Y el siguiente obstáculo que tuvieron que enfrentar es una deserción. Una deserción. Dice aquí en el versículo 13. Estamos en Hechos capítulo 13 y ahora llegamos al versículo 13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora, les dejé aquí un pequeño mapa. Un pequeño mapa. Y en este mapa, pues yo me lo sé, ¿verdad? Un poquito de memoria. Así es de que, porque no alcanzo a verlo. Pero ahí más o menos están marcadas unas líneas. Ellos salieron de Antioquía de Siria. Se van a mencionar dos Antioquías. Antioquía de Siria, de la cual salieron, y van a llegar después a Antioquía de Pisidia. Y para esto tienen que cruzar
todo el mar Mediterráneo. Pero salieron de Antioquía, de Siria, y entonces bajaron a Salamina. Y de Salamina se embarcaron para llegar a la isla de Chipre. Y en la isla de Chipre, aquí es donde el pasaje nos dice, versículo 13, dice, habiendo zarpado de Pafos en la isla de Chipre, llegaron a Pafos, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Ahora sí están cruzando el mar y ahí es donde Juan se aparta de ellos. Y la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Y en realidad no tenemos una respuesta. Quizá no le gustó el cambio de liderazgo, porque aquí ocurre esto. Aquí hay un cambio de liderazgo. Miren lo que dice, por favor, otra vez en el versículo denme un segundo. Bueno, en este pasaje ocurre que Saulo es conocido ahora como Pablo. Versículo 7. Versículo 7 dice de esta manera, hablando del falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿A quién llamó? A Bernabé y a Saulo, porque así salió el equipo misionero, donde Bernabé es el líder del equipo. Pero en el verso 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros. Ahora la batuta del liderazgo cambia de mano. Ahora el líder ya no es Bernabé. Ahora el líder es Pablo. Y ya no se le llama Saulo. El Espíritu Santo le llama ahora Pablo. Y ahora él es el líder. Entonces, estábamos tratando de preguntarnos, de reflexionar un poquito. ¿Por qué Juan Marcos abandonó el equipo misionero y se regresó a Jerusalén? Porque acuérdense, él tenía su casa en Jerusalén. Ya visitamos la casa de María cuando Pedro salió de la cárcel, etcétera, etcétera. Probablemente le faltaba madurar en algunas cosas. Y hay muchas cosas que se pueden decir. Estamos hablando de 5 sucesos sobresalientes del primer viaje misionero. Número 1, hablamos del primer patrón del llamamiento misionero. Número 2, hablamos de los primeros obstáculos del primer esfuerzo misionero. Y ahora, número 3, el primer patrón de un mensaje misionero. El primer patrón de un mensaje misionero. Este mensaje misionero fue predicado en una sinagoga judía. Déjenme leer los versículos 14 al 16. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. No confundirla con Antioquía de Siria, de donde salieron. Llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley de los profetas, de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Entonces, en el itinerario de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Siendo judíos, entraron a la sinagoga. Y con esto tenemos que observar algo importante. En el verso 16, ¿a quién se dirige Pablo? Dice: varones judíos y los que teméis a Dios. Judíos, pues obviamente son los israelitas. Pero cuando se refiere a los que teméis a Dios, se refiere a aquellos que no son judíos, pero están en la sinagoga. Se les llama algunas veces prosélitos, gentiles que abrazan la religión judía.
y tienen que cumplir con los ritos de la ley, etcétera, etcétera. Entonces, a esto se refiere Pablo cuando dice, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Ahora, Antioquía de Pisidia está muy lejos de Jerusalén. Ahí también les dejé un pequeño mapa y solo para decirles que son alrededor de 1200 kilómetros rodeando todo el mar Mediterráneo. Y este es un mapa moderno, este es un mapa que bajé del Google. En aquel tiempo, pues el viaje era diferente, más difícil, pues más complicado. Entonces, el mensaje en esta ocasión fue dirigido a personas de cultura religiosa, judíos que conocen la Biblia, conocen la Escritura, y los extranjeros que no son judíos, no nacieron judíos, pero han abrazado la religión judía, por lo tanto tienen no sé cuánto tiempo, pero han estado escuchando las historias del Antiguo Testamento, porque obviamente ellos hasta la fecha no tienen Nuevo Testamento. Pero aquí lo que quiero enfocar o destacar es que tienen una cultura religiosa. Y Pablo va a predicar un mensaje 100% escritural. Será muy diferente cuando el mensaje sea dirigido a personas que no saben nada de la Biblia, que no saben quién es Jesús, que no saben nada absolutamente. En nuestro tiempo, cuando encontramos algunas personas así, decimos, bueno, ni siquiera saben lo que es la Navidad. Ahora, el mensaje, como les dije, fue 100% escritural. Y Pablo aquí primeramente comenzó desde Egipto para llegar hasta David. Déjenme, les leo. Verso 17, Hechos capítulo 13, verso 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Aquí está hablando del Éxodo. Y habiendo destruido a 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Esto lo hizo por medio de Josué, al que Dios comisionó para repartir la tierra. Verso 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y ahí, pues obviamente, ahí se inserta la historia de los jueces y los libros, primero y segundo de Samuel, como nosotros los conocemos, aunque para los judíos era un solo libro, el libro de Samuel. Verso 21, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y ahí sigue avanzando en la historia y llega al versículo 22. Dice, quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y entonces, verso 23, y hago una pausa aquí, porque el verso 23 es al punto al que Saulo quería llegar en su predicación, en su enseñanza. Dice en el verso 23, de la descendencia de David, y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces, esta es el mensaje, el punto principal al que Pablo quería llegar al estar explicando toda la historia desde que los israelitas estaban en Egipto. Como judíos y asistentes ahí a la sinagoga, todos entendían que el Mesías tenía que descender de David. Lo que no sabían, y muchos no aceptaban, era que Jesús, el carpintero, el nazareno, era ese Mesías, era ese hijo de David, el Mesías prometido. Entonces, Saulo aquí va en su narración hasta llegar a David y en el verso 23 les dice, de la descendencia de David y conforme a lo prometido, Dios levantó a Jesús
por Salvador a Israel. Pablo también les hace referencia del ministerio de Juan el Bautista, porque sigue diciendo en el versículo 24, antes de su venida, antes de la venida de Jesús, antes de que se apareciera al pueblo, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y aquí solamente quiero recordarles que en una ocasión anterior, no sé si la anterior o la antes de esa, les dije la importancia de entender la Biblia en su contexto para no desviarnos con la mala doctrina. Y aquí está mencionando el bautismo de Juan. Y solamente quiero decirles que el bautismo de Juan no era un bautismo para gentiles. Era un bautismo exclusivamente para judíos. Ahora, sigo leyendo, versículo 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, o sea, el Mesías que estaban esperando. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, Pablo hablándole a los judíos y a los extranjeros ahí en la sinagoga. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. O sea, está consciente de que ahí están los judíos, pero también están los que no son judíos. Dice, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. O sea, todo lo que ha predicado Pablo, aquí hace la aplicación de su predicación, de su enseñanza. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Ahora, quiero que observen otra vez que el mensaje no es solo para judíos. El mensaje es para judíos y para gentiles. Para judíos y para los que entre vosotros teméis a Dios. Y este es un mensaje de salvación, tanto para judíos como para gentiles. En el verso 27 señala el problema que todos tenemos cuando no sabemos la aplicación correcta de las Escrituras. Dice de esta manera el verso 27, pero los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Cuando no conocemos las Escrituras, cuando no sabemos cómo aplicar las Escrituras, entonces podemos desviarnos, como estaban desviados aquí estos judíos de la sinagoga. El mensaje de salvación se basa en el Evangelio. En 1 Corintios, capítulo 15, los versículos 3 y 4, el apóstol Pablo nos hizo una definición clara de lo que es el Evangelio. Y aquí se los dejé en la pantalla. Dice de esta manera, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 2 veces se dice que todo lo que Jesús padeció fue conforme a las Escrituras. Murió conforme a las Escrituras. Fue sepultado conforme a las Escrituras. Y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio del Señor Jesucristo. Aquí es donde Pablo define el Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Pablo en este pasaje? Primeramente, les habla de la muerte de Cristo. Acuérdense, muerte, sepultura, resurrección, conforme a las Escrituras. De manera que primero les habla de la muerte de Cristo. Dice el verso 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Aquí está hablando de la muerte de Cristo. Verso 29, hablará de su sepultura. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Muerte, sepultura. Verso 30. Mas Dios
lo levantó de los muertos. Dios lo resucitó. Aquí están estas primeras tres partes del Evangelio: muerte, sepultura, resurrección. Pero también les va a hacer referencia a las Escrituras. Sigo leyendo en el versículo 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio, que quiere decir la buena nueva. Os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, verso 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús como está escrito. O sea, conforme a las Escrituras. Dice, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. De manera que aquí en el verso 28 cita, en el verso 33 cita el Salmo 2, como está escrito, dice, en el Salmo 2. De manera que está mostrándoles que el Evangelio es conforme a las Escrituras. Y luego en el verso 33 dice, la cual Dios, estamos hablando de cómo resucitó Dios a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Verso 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Y aquí está citando el Salmo 55, no lo dice, pero si ustedes buscan en el Salmo 55, ahí van a encontrar las misericordias fieles de David. Brevemente se los leo rápidamente. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Entonces está citando el Salmo 55 y para nosotros es el verso 3. Ahora, sigo leyendo, Hechos 13:35. Por eso dice también en otro salmo, y aquí está citando el Salmo 16, aunque no dice que es el Salmo 16. Por eso dice en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Verso 36, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. De manera que aquí lo que está haciendo Saulo de Tarso al predicar en esta sinagoga, está haciendo la aplicación de lo que ha dicho en cuanto a la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Y en otras palabras, parafraseando lo que Saulo está diciendo, los judíos deben entender, señores, lo que enseñan los salmos no se aplica a David. El cuerpo de David se descompuso en el sepulcro, pero el cuerpo de Jesús, al cual Dios resucitó de los muertos, no vio corrupción. Así es como Saulo está aplicando el mensaje predicado ahí en la sinagoga. Estamos hablando de 5 sucesos sobresalientes del primer viaje misionero. Número 1, el primer patrón del llamamiento misionero, lo tenemos aquí. Número 2, los primeros obstáculos del primer esfuerzo misionero, y entre ellos la deserción de Juan Marcos. No pierdan de vista a Juan Marcos, por favor. Número 3, el primer patrón de un mensaje misionero. Ahora, no hemos terminado de leer el mensaje de Saulo, pero número 4, estamos hablando de 5 sucesos sobresalientes del primer viaje misionero. Y aquí como número 4 quiero hablarles de la primera mención paulina de la justificación. La primera mención paulina de la justificación. De eso trata el cuarto suceso. La justificación requiere el perdón total y absoluto de los pecados. O sea,
Imagínense que yo mato a una persona y, no sé, me mandan a la cárcel por 50 años. Claro, si fuera un jovencito, ¿verdad? Ya ahorita ya no la llego. Pero me mandan a la cárcel por 50 años y vamos a decir que yo tenía 20. Entonces, a los 70 años me dan mi libertad. Ya purgué mi condena. Ya pagué ante la sociedad. Pero la familia nunca va a olvidar. El papá de los niños nunca va a olvidar. La esposa viuda del hombre que maté nunca va a olvidar. O sea, en ese sentido, no estoy justificado. La justificación es un borrón y cuenta nueva. Es como que si nunca hubieras hecho nada. Y esto es algo que solo Dios puede hacer. La justificación requiere el perdón total y absoluto de todos los pecados. El hombre está totalmente perdido, totalmente condenado. Para ir al infierno no necesita hacer nada malo, solamente morir. Totalmente corrompido por causa del pecado. Y Dios es el juez ante el cual todos tenemos que comparecer. Ahora, ¿qué dice el verso 38? Estamos todavía en Hechos capítulo 13. ¿Qué dice aquí el versículo 38? Sabed pues esto, varones hermanos. Ahora Pablo está aplicando más lo que les ha enseñado. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, por medio de Jesús, se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pablo señala que en base a la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz, su muerte, sepultura y resurrección conforme a las Escrituras, en base a eso, por medio de él, se puede tener perdón de pecados. Por medio de él se puede ser justificado. Ahora, noten que les dice que muchos han querido ser justificados por la ley, pero no se ha podido. Dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Nadie ha podido cumplir la ley. El único que la ha cumplido es Jesús. Ni Moisés, el dador de la ley, ha cumplido la ley. Moisés mató a un egipcio y ya con eso violó uno de los mandamientos. Entonces, nadie ha cumplido la ley, de manera que nadie ha podido ser justificado por la ley, como dice aquí en el verso 39. Entonces, ¿cómo podemos ser justificados? Dice ahí el verso 39, en él es justificado todo aquel que cree. Hace muchos años, un hombre que había sido sacerdote católico se convirtió a Jesucristo. Y ahí se hicieron campañas y todo acá en México, ¿verdad? Pero quiero señalarles unas palabras que él dijo para ilustrar esta expresión aquí, que dice, en él es justificado. Este hombre decía, creo que lo tuvieron allá en la Plaza México, en la Ciudad de México, decía a sus oyentes, decía, ustedes son mexicanos porque nacieron en México. Yo soy español porque nací en España, porque el hombre era español. Y dijo, y alguien es cristiano cuando nace en Cristo. En Cristo. Estar en una iglesia bautista, metodista, presbiteriana, de las asambleas de Dios, etcétera, no nos justifica delante de Dios. Pertenecer a una iglesia cualquiera, esta o cualquiera, no nos justifica delante de Dios. Dice aquí, en él es justificado todo aquel que cree. Para que una persona pueda tener verdaderamente la justificación, necesita estar en Cristo.
Ahora, en Romanos 4:25 dice que Jesús pagó nuestra deuda de pecado. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue resucitado para justificarnos. Aparte de la ley, dice en Romanos 3:21, se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, o sea, los judíos y los gentiles. No hay diferencia, todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En ese sentido, no hay diferencia. Y luego dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. La propiciación, el propiciatorio era la cubierta del arca. Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, aquí en Romanos 3:25 se implican dos factores. Número uno, tu fe en la sangre de Cristo, en su sacrificio, en su muerte expiatoria que sufrió en la cruz. Y número dos, que Dios cuente como ignorancia todos tus pecados. Si no es así, no puedes tener perdón. Y de esta manera, Él se convierte en el justo y el que justifica. Solo de esta manera, el juez que te iba a juzgar es el que te justificará. Y ahora, regresando con Pablo en la sinagoga, ahora, señores, la decisión es de ustedes, les dijo Pablo. Ahora la decisión es de ustedes. Verso 41, regresando a Hechos capítulo 13, verso 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad pues significa, tengan cuidado. Están advertidos, verso 41. ¿Qué dijeron los profetas? Mirad, oh menospreciadores. No todos menosprecian, pero los profetas advirtieron a los menospreciadores. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Si leemos a los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, etc., hablan del castigo terrible que vendrá sobre los que rechazan a Jesús, sobre los que no aceptan su sacrificio expiatorio. Estamos hablando de 5 sucesos sobresalientes del primer viaje misionero. Número 1, el primer patrón del llamamiento misionero. Número 2, los primeros obstáculos del primer esfuerzo misionero. Número 3, el primer patrón de un mensaje misionero. Número 4, la primera mención paulina de la justificación. Y número 5, el primer cierre inesperado. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, básicamente, los judíos rechazaron. Los gentiles aceptaron. Después de haberles predicado con toda claridad, y los judíos que tenían más conocimiento de la Escritura, rechazaron. Y rechazaron por celos, por envidia. Les leo los versos 42 al 47. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, o sea, 8 días después, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Hágame el favor.
contradiciendo y blasfemando, rebatían, estaban en contra de lo que Pablo decía. Entonces, verso 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y en este verso 47, el apóstol Pablo está citando del libro de Isaías. Y quiero que sepan que las palabras textuales, las palabras originales en su contexto del profeta Isaías son para Israel. Al decir, te he puesto para luz de los gentiles, se refiere a Israel. Dios siempre quiso que la nación de Israel fuera un faro de luz para toda la tierra, para todas las naciones, para que todas las naciones conocieran quién es Dios, amarle y adorarle voluntariamente. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y entonces fue aquí donde los gentiles aceptaron el mensaje. Dice el verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hemos hablado de 5 sucesos sobresalientes del primer viaje misionero. Tenemos aquí el primer patrón del llamamiento misionero, los primeros obstáculos del primer esfuerzo misionero, el primer patrón de un mensaje misionero, la primera mención paulina de la justificación y el primer cierre inesperado de un mensaje presentado con toda claridad. Los judíos rechazaron, los gentiles aceptaron. Te invito a que ores. Si sabes que no has sido justificado por Jesucristo, búscale. Él te quiere perdonar. Él quiere perdonar todos tus pecados y quiere entrar en una relación viva contigo para que llegues a ser hijo de Dios, justificado por la fe, justificado por su gracia, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Oren juntos. Que Dios les bendiga. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel.
Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel.